Una vez más, quiero compartir con ustedes algunos pensamientos reflexivos, como ya es costumbre, en medio de este contexto que estamos viviendo. Considero oportuno traer algunos conceptos que puedan ayudarles a la edificación, a la fortaleza y al enriquecimiento de su vida espiritual y también en el desenvolvimiento de sus tareas normales como cristianos. En esta oportunidad he creído conveniente que compartamos una breve reflexión que he denominado pandemia, efectos, reacciones y prudencias. Y para un mejor aprovechamiento considero que el texto pueda ser visual y también usted pueda ir viendo, escuchando y leyendo para un mejor aprovechamiento. Lo que inició como una situación de emergencia sanitaria mundial ha llegado a convertirse en contagios masivos y estos a su vez causando cientos de miles de muertes en todo el mundo. Y el número sigue en aumento cada día. Esta crisis ha producido otros daños colaterales como el desempleo, el estrangulamiento económico, la quiebra de empresas y negocios de todo tipo, obligando a muchos a reinventarse comercial y laboralmente. En la potencia más grande del mundo, Estados Unidos, mientras comparto estos pensamientos, se está viviendo una crisis o un crisol más bien de situaciones a partir de esta crisis de salud. Una nación que literalmente está en caos, contagios, muertes, desempleo, saqueos, ya que la muerte de un afroamericano a manos de un oficial de policía blanco detonó las protestas. Y otros tantos asuntos más de orden legal, moral, político y militar y similares se viven en otras latitudes de nuestro mundo. Ante todo esto, la gente se vuelve más susceptible de diferentes maneras y son presa fácil para la violencia, la frustración, el temor, la angustia, la inseguridad. Otros se tornan egoístas, aislados, indiferentes, insensibles, amargados. Son tantas y tan variadas las reacciones que experimentamos como seres humanos cuando nos encontramos en este tipo de crisis y presión. Como cristianos se nos llama a ser diferentes, pero lamentablemente también tendemos a manifestar aspectos como los mencionados o a inclinarnos a ciertas obsesiones, como por ejemplo los acontecimientos finales, desarrollando una psicosis por lo apocalíptico y hasta teorías extremas sobre un nuevo orden mundial, el anticristo, su marca o sello o el famoso microchip. Y otros asuntos relacionados, algunos rayan en lo ridículo y van hasta lo exagerado. Ciertamente el mundo, la humanidad, se dirige hacia ese cierre de la historia humana. Pero como cristianos nuestro enfoque y fundamento debe ser otro. Una mirada a las Escrituras nos muestra que si bien es cierto, se profetizan situaciones críticas, angustiantes y cataclísmicas, conforme nos adentremos al final de la presente era, debemos tener presente que tanto los profetas como el Señor Jesús y luego los escritores apostólicos hablan de esos aspectos del final del tiempo. Pero si observamos bien, lo hacen dentro de una temática de principios de vida como la fidelidad y obediencia al Señor, los deberes y responsabilidades a los que debemos abocarnos, nuestras disciplinas espirituales como la oración,
el crecimiento espiritual, el desarrollo de una vida piadosa y una profunda dependencia del Señor. Usted mira esto en los escritos de Jeremías, Isaías, Joel, Amós, Daniel, entre otros, así como en los evangelios y en las epístolas del apóstol Pablo, de Pedro, de Santiago y de Juan. No estoy tratando de decir que la escatología o el estudio de las cosas finales no debe de estudiarse. Por el contrario, son temas emocionantes y maravillosos. Pero debe de hacerse dentro de un marco de una mente sana, serena, un corazón sumiso y bajo la iluminación del Espíritu Santo. Y no llegando o sacando conclusiones absolutas, porque hay muchas escuelas de interpretación en la cristiandad sobre los asuntos finales y la segunda venida de Cristo, llamado el estudio de la escatología. Y esto hace ya siglos que se mantiene esas líneas de pensamiento. Pero es interesante que sobre aquello que debe distinguir al creyente en su vida de relación con Cristo, su testimonio y las virtudes cristianas, eso está bien definido en las Escrituras y no hay mayor controversia en el mundo cristiano. Y es precisamente eso por lo que abogan los profetas, Jesús y sus apóstoles. Veamos un ejemplo de lo que dice el apóstol Pablo. Y a ustedes, que son atribulados, darles reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para darles retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado con sus santos y ser admirado con todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes, por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios los tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versos 7 al 12. Note cómo el apóstol aborda el tema de la segunda venida de Cristo dentro de un contexto del diario vivir bajo la obediencia al Señor y una vida de responsabilidad cristiana. Mis amados, ya por 3 meses, nuestros lugares de reunión de culto público han permanecido cerrados. Y esto por prevención, debido a una emergencia de salud. Será algo temporal y paulatinamente iremos retomando cierta normalidad. Repito, es de carácter temporal. Pero creo que ha sido un buen simulacro para cuando la práctica del cristianismo en reuniones públicas, la lectura de la Biblia, la predicación, el evangelismo, la utilización de las redes sociales y los medios tecnológicos para la difusión del evangelio sean completamente prohibidos para todos aquellos que profesan su fe en Jesús, en Dios, en la persona del Espíritu Santo y en la Biblia. ¿Cuál será entonces la respuesta? Porque hacia eso va el presente sistema antidios. Algunos ya han desertado. Las primeras semanas las redes sociales tuvo un incremento de audiencia a la predicación virtual y me refiero a este tiempo de confinamiento, lo que hemos llamado cuarentena. Pero conforme han pasado las semanas, ya ha habido una disminución de público. Mis amados, a menos que tengamos disciplinas espirituales y seamos determinados en los hábitos que nos enriquecen espiritualmente, vamos a desfallecer. Por otro lado,
Los medios virtuales se han multiplicado exponencialmente en estos días. Pero lamentablemente no todo lo que se enseña y se predica es fidedigno, es veraz y fiel al Señor Jesús y su evangelio. Y percibo una inclinación más fuerte en estos días que antes hacia lo material y económico por parte de algunos predicadores y a la vez de parte del pueblo que desea una respuesta de Dios a la luz de su palabra en ese aspecto económico material más que su salud y riqueza espiritual. Me recuerda las palabras del profeta Jeremías, dichas antes de la catástrofe causada por los babilonios cuando invadieron Judá. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes o pastores dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues harán cuando llegue el fin? Jeremías 5, 30 y 31. Ciertamente el desafío se intensificará conforme avancemos hacia el futuro. Pero como dice la Escritura, si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viereis, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Eclesiastés capítulo 5, verso 8. El rey Salomón, quien escribe Eclesiastés, enseña y clarifica que ciertamente hay algunos en alturas de autoridad, pero ellos no están en control. Sobre ellos hay uno más alto, y ese es el soberano Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. El escritor del libro de Hebreos nos habla de la siguiente manera: pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Hebreos 6:9. Y a la par, muchos siglos antes de Cristo, Isaías animaba a aquella generación que fue llevada al cautiverio con estas palabras: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Tanto el libro de Hebreos, el escritor a Hebreos, como el profeta Isaías están hablando a comunidades en crisis, en aprieto, en adversidad, en dificultad, en tragedia. Y les están hablando con palabras de ánimo y de aliento. A los hebreos con asuntos que tienen que ver con su salvación. Y debemos de estar persuadidos de esas cosas mejores que pertenecen a la salvación. E Isaías dice que las naciones vivirán bajo tinieblas, mis hermanos, y bajo oscuridad. No piense usted que este asunto va a mejorarse. No, el presente sistema va hacia la bancarrota. Y Isaías lo describe como tinieblas y oscuridad. ¿Por qué? Porque es un sistema antidios. Pero sobre aquellos que son del Señor, dice que se dejará ver su gloria y amanecerá, despertará el Señor sobre ellos. Esto es maravilloso. Y para ir cerrando, el apóstol Pedro dice lo siguiente también a una comunidad cristiana en adversidad: ustedes también pongan toda diligencia por esto mismo. Añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no los dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, ha olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación
y elección, porque haciendo estas cosas no caerán jamás, porque de esta manera les será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De igual manera como lo hace el apóstol Pablo, lo hace el apóstol Pedro. Nuestro enfoque debe ser el crecimiento espiritual, el desarrollo de las virtudes de Cristo, y nuestra entrada al reino eterno estará seguro. Debemos de vivir hoy para el Señor, sirviendo al prójimo y sirviéndole a Él. Y termino diciendo, el mundo cerrará, correrá hacia su destino ya determinado. Pero aquellos que le pertenecemos al Señor tenemos un destino muy diferente, ya que nuestras raíces no están aquí. Solo somos peregrinos y extranjeros rumbo a la ciudad celestial. Mis hermanos, que esta breve reflexión cortita le pueda ayudar a usted en ese proceso de enfrentar nuestro contexto difícil que estamos viviendo. Pero nuestra prioridad debe de ser honrar al Señor, vivir con responsabilidad en estos días, teniendo presente que un día de estos Él vendrá por su pueblo. Que el Señor me le llene de paz y de edificación sus vidas, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.